los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Note bien que en el encabezamiento de esta segunda carta, primero dice del anciano, a la señora elegida y a sus hijos. En el original, en el griego, ¿verdad?, aparece la frase señora elegida de la manera siguiente: eklekte kyria. Cuando los estudiosos van al griego y ven que dice del anciano a eklekte kyria, eso bifurca en alguna medida las opiniones de los teólogos. Y hay teólogos que pueden postular y plantear que eklekte kyria puede ser un nombre propio y que Juan estaba escribiendo esta carta a una hermana a quien él denomina, digamos en la traducción y en la paráfrasis moderna, a mi querida hermana eklekte. Y algunos teólogos plantean y dicen eso. Claro, hay otros teólogos que rechazan esa premisa, porque la carta termina diciendo en el versículo 13, la carta termina diciendo: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, amén. Y desde luego en el original aparece diciendo: los hijos de tu hermana eklekte te saludan. Por lo tanto, el planteamiento que se opone dice: mira, chicos, ustedes no pueden venir a decir que Juan está escribiendo esa carta a una mujer, porque si la llamó a la primera eklekte, qué casualidad que la que manda saludo también se llama eklekte. Sobre todo cuando ese es un nombre que en el griego es muy extraño. Así que pensar que es una persona, como algunos estudiosos postulan, desde luego está un tanto difícil. Y yo he escuchado personas que dicen: no, cuando Juan le escribió la carta a esta hermana, bueno, la verdad que sostenerlo no es el planteamiento, no es tan fácil, porque no pueden existir dos eklekte a la misma vez. Cuando el término eklekte no necesariamente tiene que verse como un nombre propio, y sí puede verse como un término. Ahora, hay otros que plantean que eklekte es un título y kyria es entonces el nombre. Porque hay gente que le encanta. Imagínense, acuérdense que muchos de estos teólogos el Estado les pagaba para hacer teología, y ellos andaban buscándole la quinta pata al gato. Pues si no es eklekte, entonces es kyria. Entonces, claro, decía, aquí el nombre es kyria y eklekte es un título que él le está dando a kyria. Pero entonces vuelve de nuevo la crítica bíblica y dice: mira, esto no hace sentido, porque esta es una carta que está dirigida no a una persona, sino que está dirigida a muchas personas, porque está dirigida a todos los que aman la verdad, y la expresión es plural. Por lo tanto, no hay manera de ajustar la idea de que Juan está escribiéndole la carta a una persona en particular. Por el otro lado, Juan dice aquí que se regocijó cuando vio que algunos de sus hijos andaban en la verdad. Y si dice que algunos andaban en la verdad, quiere decir que otros ¿qué? Que otros no andaban en la verdad. Así que Juan está escribiendo esta carta y está felicitando
a Eclecte y le está diciendo: me alegra saber que en medio de esta situación crítica del gnosticismo, muchos de tus hijos andan en la verdad. Lo que quiere decir es que otros no andan en la verdad. Por lo tanto, el planteamiento como que demarca una comunidad o una familia muy numerosa, que es casi imposible que en ese momento pudiera una mujer poseer y tener en el tiempo de Juan. Ahí es que entonces, ahí es donde apuntan otros teólogos, que a mí me parece que lo que más sentido hace es aquellos que dicen que el término eclectequiria lo que quiere decir es iglesia elegida. ¿Por qué? Porque está el concepto de que la iglesia es la esposa del Cordero. Y si es la esposa del Cordero, entonces es una esposa elegida, es una esposa escogida. Por lo tanto, el término eclectequiria más bien implica al concepto de iglesia que a cualquier otro concepto. De hecho, no solamente Juan lo utilizó. En Primera de Pedro, en el capítulo 5 y en el versículo 13, Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 13, dice aquí: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Y desde luego, cuando se lee ese verso en el griego, aparece diciendo: la iglesia que está en Babilonia, eclectequiria, que es la iglesia que está en Babilonia, que es la señora elegida, que es la iglesia elegida del Señor. Desde luego, esto los autores bíblicos lo están viendo en el micro. Nosotros no tenemos ninguna dificultad en decir nosotros somos la iglesia del Señor, pero lo estamos diciendo en un sentido figurado, porque la iglesia del Señor no somos este poquito que vemos aquí. O sea, la iglesia del Señor está en la redondez de la tierra. Entonces, desde luego, pero cuando ellos escribían a una comunidad, la identificaban precisamente como la eclectequiria, como la señora elegida. Es decir, es la iglesia del Señor. Ahora, ¿cuál es el problema en Segunda de Juan? Vamos a Segunda de Juan y vamos a ver en Segunda de Juan los versos 4 hasta el verso 11. Y miren, ahí vamos a encontrar el problema que provocó la cartita esta cartita, ¿verdad? Pequeñita. Pues tiene una razón de ser. Dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Se acuerdan que uno de los planteamientos del gnosticismo era que quien no entraba en el proceso de la gnosis, es decir, en el proceso del intelecto racional para conocer las verdades de Dios, quien no entraba en eso era un ignorante y debía ser repudiado? Y ese fue el flanco que en la carta de Juan se encontró para atacar el gnosticismo. Porque no puede haber un cristianismo que postule que no se amen a los hermanos. No puede haber un cristianismo que postule segregación racial. No puede haber un cristianismo que postule segregación social o segregación política.